Bueno, el domingo hemos hablado un poco sobre el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El jueves tratamos de ir sintetizando algunas cosas con respecto a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para levantar cualquier cosa, por más que esté muerta en nosotros. Y hoy vamos a hablar un poquitito sobre el tema de la mente, ¿sí? Así que, como para concluir lo que estábamos hablando el domingo. San Juan, tercera epístola de San Juan, verso 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Vamos a seguir hablando con respecto a la mente, la renovación de la mente. Lo importante, hermanos, que es tener una buena salud mental, ¿sí? Para poder cumplir el plan de Dios. Nuestra salud mental, hermanos, tiene que tener un equilibrio, ¿no? Tiene que estar equilibrada. Ahora, lo que le da equilibrio a nuestra salud mental, ¿sí?, es la palabra de Dios. Recuerden que tenemos un alma, vivimos en un cuerpo y tenemos un espíritu. Somos seres tripartitos. Ahora, lo que hace la balanza en la vida material o la física en la que se ve es que haya un equilibrio entre las dos cosas, entre el alma y el espíritu, ¿sí? Ahora, para que haya ese equilibrio en nuestra vida cotidiana, que es la visible, tiene que el espíritu tiene que tener el dominio, el gobierno, el alma también, para que tengamos, porque el Espíritu Santo no anula emociones ni sentimientos, ni pensamientos, ni voluntades, ¿sí? Dios no obliga a nadie, y nunca obligará a nadie, a hacer su voluntad. Dios le dio al ser humano algo que se llama libre albedrío. Cada uno puede hacer y si quiere hacer algo, lo puede hacer. ¿Entienden? Tiene la voluntad de hacer lo que quiera. Por eso la gente se va a ir al infierno a pesar de Dios. Dios no lo va a correr para que no vaya. ¿Entienden? El Señor le dijo así al pueblo de Israel: yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, escojan. Entonces cada uno con su libertad, su libre albedrío, escoge. Ahora, de acuerdo a cómo haya prosperado su alma, que en el alma está el asiento de la voluntad, las emociones, los sentimientos, los pensamientos y la voluntad de la persona, de acuerdo a cómo esté crecida esa alma y tenga el gobierno del Espíritu Santo, va a ser como la persona va a actuar. Recuerden lo que le dijimos el domingo. Como el hombre piensa, así es. Usted no llegará más lejos de lo que usted piense. Y si usted piensa mal, bueno, vivirá mal. Porque todos somos el resultado de lo que nosotros pensamos. Y logramos y alcanzamos el resultado de lo que nosotros pensemos y creamos que podemos alcanzar. ¿Entienden? Entonces el alma, hermanos, juega un papel importante. Ahí Juan dice en su tercera carta: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tenga buena salud. Pero es así como prospera tu alma. Ahora, mi alma debe prosperar, mi alma debe de crecer. Que el alma prospere significa que el alma madure, ¿vio? Llega a un equilibrio, que yo no esté desajustado. La persona cuando está desequilibrada, hermanos, es gobernada por todos los sentimientos del alma, ¿vio? ¿Sí? Un día está allá arriba con Dios, otro día está allá abajo con el infierno, ¿sí? Un día quiere hacer toda la voluntad de Dios, otro día no quiere venir más a la iglesia. ¿Entiendes? Un día está enamorado de su mujer, al otro día se quiere divorciar. Es inestable, ¿vio? Es como la onda del mar. Va y viene, no tiene estabilidad. Entonces la inestabilidad emocional, ¿sí?, trae frustración espiritual. El que no es estable en sus emociones, en sus sentimientos, yo no le digo que sea frío en lo que siente o en lo que percibe. Una cosa es ser una persona fría, otra cosa es una persona inestable. ¿Entiendes? Por lo general, nosotros cuando venimos del mundo caminamos bajo el ala del alma nuestra. Todo aquel que está en el mundo y no tiene a Dios, no tiene el Espíritu de Dios, su alma le gobierna. ¿Entiendes? Por eso hay mucha gente que es impulsiva, arrebatada, ¿sí?, hace todo lo que siente, lo que le viene a la mente. Ahora nosotros cuando venimos al camino del Señor ya no actuamos bajo el estado del alma. Salimos bajo el estado del alma y ponemos nuestro estado del alma, que son los sentimientos, las emociones, lo que yo pienso, bajo la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo cumple el ejercicio con nosotros si le damos lugar, ¿sí?, a decirnos esto sí y esto no.
por encima de nuestras emociones, sentimientos y pensamientos, de nuestro razonamiento. Entonces la persona que se va adaptando y va permitiendo que el Espíritu Santo tenga poder sobre el alma, entonces es una persona que puede hacer la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Ahora, para eso hay que crecer. Ahora, ¿por qué es necesario tener un equilibrio en el alma? Para tener una mente fuerte y una mente espiritual. ¿Sí? Nosotros venimos con una mente carnal, natural y almática, ¿sí? Pero tenemos que desarrollar una mentalidad espiritual. ¿Entiendes? Es todo un trabajo. ¿Sí? Pues usted puede estar 40 años en la iglesia y la persona no cambia. Bueno, porque su mente no cambia. Usted no irá más lejos de lo que usted tiene en la mente. Si usted piensa que es un inútil, va a ser un inútil toda su vida. Si piensa que no puede, no va a poder. ¿Entiendes? No vamos a ir más lejos de lo que nosotros pensamos. No vamos a ir más lejos de lo que nosotros percibimos de nosotros mismos. Entonces, es importante, acá vamos a ver varias historias después de gente que piensa para sí de una manera, porque la percepción que yo tenga de mí mismo, como hijo de Dios, va a dar resultado de lo que yo puedo alcanzar. ¿Entiendes? Por eso muchos fracasan. ¿Sí? Porque van a la iglesia, cambian hábitos, circunstancias, un montón de cosas, hasta de vestimenta, pero la mente no es renovada. ¿Entiendes? Entonces, es una transformación. Y el Señor viene para transformar nuestra vida. ¿Sí? A través de la palabra, a través del Espíritu. Mire, vamos a leer 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, el verso 6 en adelante. ¿Cómo yo hago para transformar mi mente? Que mi mente natural se ponga en modo espiritual. O algunos lo tienen en modo neutro, ¿yo? ¿Sí? Son como el jabón para lavar la ropa, ¿yo? ¿Sí? Bueno. A través de oír la palabra, que la palabra de Dios es algo espiritual, ¿no? Y yo le doy el lugar, como dijimos el día domingo, en mi mente, para meditar, para pensar, para masticarla. En mi pensamiento porque pensar es trabajo, usted pone su mente a trabajar, no puede estar todo el día pensando nada. Piensa bien o piensa mal, o piensa pavada todo el día, una de esas tres cosas. Ahora tu mente no piensa cualquier cosa, sino piensa lo que usted le permite. ¿Entiende? Nuestra mente es nuestra sirvienta. Muchos le sirven a su mente porque hacen lo que su mente le dice, porque la mente se rige por el alma, pero nuestra mente es nuestra sirvienta. ¿Sí? Yo le tengo que ordenar a mi mente qué pensar. ¿Sí? Entonces yo puedo decidir en pensar bien o pensar mal. Depende. ¿Sí? Ahora, si ese ejercicio yo lo hago un hábito, voy a tener una mente consolidada, fuerte. Porque empiezo yo a dominar los pensamientos que tengo en mi mente. ¿Sí? Uno para... Por ejemplo, ya sé, usted puede estar nomás bien así, ¿no? Y de repente empieza a pensar cosas tristes. Va a ver cómo sus emociones, sus sentimientos empiezan a aflorar, y va a empezar a tener sentimientos, ¿sí? Y le va a afectar su emoción, lo que está pensando. Si yo me pongo a pensar de mi infancia, y lo más probable es que me ponga a llorar. Yo por eso de mi infancia no pienso, porque son los momentos más tristes que viví. Entonces eso me genera una melancolía a mí. Entonces me empiezo a dejar que esos pensamientos me embarguen, me gobiernen y tomen el control de mis emociones. ¿Entiendes? Ahora hay una decisión. ¿Entiendes? Es una decisión hacerlo. Ahora puedo pensar bien. ¿Sí? Pienso que tengo una responsabilidad, una iglesia que lleva por delante, acá, la otra allá. Tengo una familia, tengo hijos, hay un destino por delante, hay más cosas que alcanzar y puedo poner mi mente ahí. ¿Qué cree que me va a dar más fuerza? ¿Pensar en lo otro o pensar en esto? Lo lógico es esto. Bueno, por lo general nosotros pensamos lo malo. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces todo el ejercicio mental que uno hace, ¿sí? Hágalo, usted se va a dar cuenta que uno tiene el poder de hacerlo. Yo decido qué meter como filtro en mi mente. Y de acuerdo a eso me va a mí poner un estado. Y si lo amasijo mucho tiempo en mi mente, lo voy a empezar a creer. ¿Sí? ¿Entiendes? Mira lo que dice ahí, verso 6. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría
entre los que han alcanzado madurez. ¿En dónde se alcanza la madurez? En la mente. Por eso usted va a ver hombre con 40, 50 años y todavía está jugando la Play. Le viene para pegarle un garrotazo en la cabeza, ¿no? Ahí se despierta. ¿Sí? Pero de verdad, los padres de familia ya son adultos, ya son grandes, ya con responsabilidades, todavía está jugando los jueguitos. ¿Sí? El niño interior, bueno, mate ese niño interior. ¿Sí? Por eso la madurez, hermanos, se alcanza de la manera de pensar. Por eso hay niños que pueden ser más maduros que un adulto en su razonamiento. Y hay grandes que razonan como niños. ¿Cómo tienen su problema? La mente. Todos oyen la misma palabra, pero todos reaccionan de forma diferente. ¿Cuál es el problema? Si la palabra es la misma, la que ustedes piensan. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La madurez es algo que se alcanza. No es algo que se otorga, sino es algo que hay que alcanzar. Ahora, para alcanzar algo, yo tengo que hacer algo. Bueno, lo que le dije el domingo. Piense, medite en la palabra de Dios. Eso va a ayudar a su mente a madurar. Dice así: y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, porque la sabiduría de Dios es una sabiduría misteriosa, que para los ojos naturales, para el hombre común y corriente que usted encuentra en la calle, usted le da las palabras para leer, no va a entender. Porque esta palabra es un libro espiritual, no es Harry Potter, ¿vio? ¿Sí? Pero la palabra tiene poder. Entonces, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí la palabra Espíritu está con mayúscula, habla del Espíritu Santo. Por el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que es de Dios, lo que Dios nos ha concedido. Acá hay una clave, ¿no? Y el que entiende, entiende. Si usted le da lugar a la palabra, hermanos, lo que Dios nos ha concedido a nosotros particularmente, individualmente a cada uno, se va a revelar, ¿sí?, en nuestra mente si nosotros renovamos nuestro entendimiento. Entonces usted va a dejar de andar como ciego, ¿vio? ¿Sí? ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Es, no es? ¿Qué hago, qué no hago? ¿Subo la escalera, la bajo, toco el timbre, corro, qué hago? Pues hay gente que vive así, ¿vio? No sabe para dónde va. Es un barquito eso de papel, ¿vio? Antes hacían barquitos de papel, se ponían en el agua, ¿vio? Lo lleva el viento, ¿vio? Está desorientado. Bueno, ¿vio? La mente natural no puede percibir estas cosas, porque su razonamiento todavía es natural. Entonces, su raciocinio todo lo asocia al conocimiento con la sabiduría humana que tiene. Bueno, hay muchos cristianos que quedaron en esa etapa, ¿vio? ¿Sí? Están en la iglesia, oyen la palabra, se congregan, están, son fieles, pero la mente todavía, como el modo espiritual no le arrancó, ¿vio? Está ahí, trabado, ¿vio? Y dice, ay, ¿por qué me pasa esto? Se desesperan cuando pasa algo, ¿vio? Claro, no pueden razonar espiritualmente, ¿entiendes? Dice, pero en cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le inspira? ¿O quién le va a enseñar? ¿Qué dice? A ver, lea, ¿qué sigue? Léalo fuerte. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Puede creer usted que tiene la mente de Cristo o no? No lo creo. ¿Creo o no creo? Bueno, cuando viene la prueba se manifiesta la mente de Cristo, ¿o no? O la mía. Una de dos. ¿Usted cree que la mente de Cristo había fe o no había fe?
¿Ah? Bueno, en la tuya cuando viene la tormenta, ¿hay fe o no hay fe? A veces actuamos como nosotros, no como Cristo. Cuando hay un enfermo, ¿usted cree en un milagro o cree que se va a morir ya? Está comprando el cajón. ¿No? La actitud que yo tengo va a revelar lo que está en mi mente, en el estado de mi mente, ¿no? ¿Entiendes? Porque lo que hay en tu mente te va a llevar a una acción. Ahora, si en tu mente hay fe, tu acción va a ser de fe. Ahora, si en tu mente solamente hay un pensamiento natural, tu acción va a ser natural. ¿Entiendes? Entonces se dice, más nosotros, ¿en qué tiempo está la palabra? Presente, ¿sí o no? Tenemos. No dice van a tener, tenemos, dice, la mente de Cristo. Bueno, primero la mente de Cristo fue una mente sólida, una mentalidad fuerte, pero una mentalidad con fe. Tenía fe. ¿Sí? En eso se consolida, hermanos, una mentalidad firme, ¿vio? Y el Evangelio es de fe para fe. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Vamos al libro de Números, capítulo 13. La fe no es fanatismo, hermano. La fe es la seguridad de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha prometido, que lo va a cumplir. Eso es fe, ¿no? ¿Sí? Ahora eso tiene que estar arraigado, hermanos, en mi mente. Cuando hablo de la mente, hablo del sistema de creencia, de lo que yo espero. Porque ¿en dónde se espera la esperanza? ¿De dónde parte la esperanza? Lo que estoy esperando. La mente. Yo en mi mente puedo tener esperanza, puedo tener ansiedad, dos cosas, pero no las dos al mismo tiempo. Tengo una o tengo la otra. Si tengo una mente espiritual, voy a tener esperanza. Si tengo una mente natural, voy a tener ansiedad con respecto al mismo problema. Ahora la decisión la tomo yo. Dejo la ansiedad en mi mente y no descanso en Dios, o pongo mi esperanza en Dios, en su palabra, para que Dios responda. Todo eso es un ejercicio espiritual que uno lo tiene que hacer. Es un intercambio de pensamiento. ¿Sí? Hay una circunstancia, una situación. Dios promete algo sobre esa situación. Ahora mi ansiedad y lo que yo estoy viendo dice una cosa, pero la palabra de Dios dice otra. Bueno, yo tomo lo que Dios dijo, lo pongo en mi pensamiento, en mi mente a trabajar, para que me dé la fe para esperar en Él. O dejo mi ansiedad en mi mente y eso va a ser lo que me va a debilitar, me va a desanimar. Y como hay ansiedad, si hay ansiedad no hay fe. ¿Sí? Y todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿no? Y sin fe es imposible agradar al Señor. Dios quiere que nosotros creamos y espera que nosotros creamos, no importa la circunstancia. ¿Sí? Por eso allá cuando venía, dice que Jesús tenía un amigo que amaba mucho, se llamaba Lázaro. ¿Sí? Y dijeron, Jesús, tu amigo, al que amas, está enfermo. Estaba en otra región Jesús, ¿vio? Y dice que el Señor dijo, bueno, esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. Y se quedó 2 días más donde estaba, ¿ya? O sea, como que le importa un rabo, ¿no? Lo que le dijeron. Uno en una mente natural parecía a Dios no le importa nada. Está diciendo está enfermo y no es capaz de venir a orar por mí. Dice que el Señor se quedó 2 días más. Dijo, bueno, le dijo a los discípulos, Lázaro duerme, el otro ya estaba muerto, pero los discípulos, como tenían una mente natural, pensaban que dormía de dormir, y el Señor no estaba muerto. Ya era el 4.º día, y allá fueron de camino. ¿Sí? Cuando llegan, la primera que sale es Marta. Dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le dice. Lo estaban llorando en el sepulcro, junto a la tumba. Y el Señor le dice, ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Qué trataba de hacer el Señor? Ponerle esperanza en la mente. ¿Sí? Que espere en Él. Ah, sí, Señor, yo ya sé que en la resurrección, en el día posterior, en el último día, en el día del juicio, mi hermano va a resucitar. No entendía. Una mente natural razonaba, ¿no? El Señor le hablaba de ese mismo momento. Ella pensaba en un futuro, ¿no? Y él le dijo, yo soy la resurrección, la vida y la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella igual razonaba con su mente sin fe. ¿Entiendes? Entonces,
Seguía caminando adentro de la aldea y vino la otra hermana, María, y le dijo la misma palabra. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le volvió a decir, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Dónde está tu hermano? Dice, ya llegué, hace 4 días que está. Está en el sepulcro. Bueno, vamos allá. Fueron al sepulcro y él le dijo, quiten la piedra. Porque la piedra la pusieron ustedes. La piedra representaba la incredulidad de la gente. Porque nosotros tenemos el obstáculo en la mente para creer en Dios. Esa es la piedra que hay que remover. Esa piedra se llama incredulidad, ¿no? ¿Sí? Entonces no podemos ser cristianos espirituales con incredulidad. ¿Cree o no cree? Y el Señor le dijo, ¿dónde lo pusiste? Ahí está. Dijo, quiten la piedra, sacaron la piedra y él le dijo, Lázaro, ven fuera. Y eso salió saltando yo. ¿Sí? Lázaro fue el hombre que murió 2 veces. ¿Sí? Nació, murió, el Señor lo resucitó, después volvió a morir. ¿Sí? Dios tiene el poder. Ahora el Señor hizo el milagro a pesar de la incredulidad de ellos. Porque no creyeron. Ninguno creyó. Pero por eso dijo, ay Señor Padre, gracias te doy porque siempre me oyes. Pero te le dije a causa de estos que están acá alrededor mío. Pero sé que siempre me oyes. Por eso el Señor tenía una mente que tenía fe. Él podía ser afectado por los dichos de los otros también. Cuando hay una mente frágil, ¿sí? Una mente vulnerable, una mente que está ligada al alma, somos personas vulnerables. ¿Sí? El dicho del otro te va a afectar en lo que vos crees. Y si te afecta en lo que crees, de vos mismo te va a afectar lo que vos puedes hacer. Un ejemplo, por ejemplo. Dice, bueno, yo tengo el deseo de ponerme un negocio de vender banana. Y está convencido que lo puedo hacer. Y le cuenta a los demás, ¿no? Y ahí viene la opinión de los demás. ¿Estás seguro que va a vender banana? A mí me parece que tiene que vender pera. La banana no se come mucho. Menos en esta época. Aparte, de que si te lleva podrida, tenés que tirar. Comprar manzanas que duran más. Aparte, a mí me parece, y ya la opinión de los demás le afectó su sistema de creencias. ¿Sí? Cuando uno toma una decisión para hacer algo, lo que sea en la vida, y otro con su pensamiento, con su opinión, le hace cambiar la opinión a ustedes porque usted tiene una mente frágil. Una mente débil. Una mente vulnerable. Y lo más probable es que fracase. Por eso el Señor siempre tuvo una mente fuerte, pero una mente consolidada en la fe. Nunca dudó. ¿Sí? Nunca dudó. Él sabía que el Padre tenía el poder de levantar a los muertos. ¿Entiendes? Allá iba Jesús. Dice que había una mujer que hace 12 años que sufría de pérdida de sangre. Había gastado todo con los médicos. Pero esta mujer tuvo la fe de tocar el manto del Señor y esa mujer fue curada, ¿no? Ahora, mientras el Señor va de camino, le aparece un hombre de la sinagoga llamado Jairo. Y Jairo dice que tenía una hija de 12 años y Jairo le pide al Señor que ore por su hija porque estaba muy enferma. Y mientras iban de camino a la casa de Jairo, la hija se muere. Entonces vinieron los que estaban en la casa y le dijeron, Jairo, no moleste más al maestro, porque tu hija ha muerto. ¿Sí? Imagínense recibir esa información, ¿no? En la mente. ¿Sí? Jairo fue un hombre que no dudó. Y Jesús le dijo, no temas, tu hija duerme. Entonces hay una guerra de conflicto, ¿vio? Así es la mente del cristiano, es una guerra de conflicto. ¿Qué palabra usted va a tomar? ¿Lo que dijeron los demás o lo que dijo el Señor? La información la recibió de los dos. De acuerdo a la decisión que él tomaba en su corazón de creer, iba a ser el resultado, lo que él pensaba. Esto le dieron una información que traía ya desesperanza. Ahora el Señor le dio esperanza y expectativa, ¿ves? Pues nosotros vivimos así la vida. El diablo le taladra la cabeza con un montón de cosas, pensamientos,
Nuestra humanidad carnal también nos habla cosas en nuestra mente y el Señor nos da su palabra. De acuerdo a lo que nosotros tomemos, ¿sí?, en nuestra mente, va a ser el resultado que vamos a tener. ¿Entiendes? Jairo, no temas, tu hija duerme. Llegaron a la casa de Jairo, todos lloraban ahí, ¿no? Claro, la chica se había muerto. Y Jairo lo hizo entrar al Señor. El Señor no entró con todos los discípulos, entró con algunos nomás. Y le dijo a la nena, Talita cumi, levántate. La nena se levantó y le dijo, denle de comer. Y la nena que estaba muerta resucitó. ¿Sí? Ahora, ¿por qué resucitó? Porque Jairo creyó. Esa es una mentalidad de fe, ¿vio? No importa los pensamientos que te estén atravesando, tenés que mantener tu postura en la manera de pensar. Eso es fe. Y muchos de nosotros somos atacados en nuestra mente para dudar. ¿Entiendes? Bueno, acá vamos a ver un caso. ¿Sí? Número 12, 13. De esta forma, hermanos, lo que hablamos el domingo, lo que estamos hablando hoy, es cómo se construye una mente. Porque nosotros tenemos que construir una mente espiritual. ¿Entiendes? Ahora, de parte del Señor siempre vas a recibir esperanza donde no hay. Siempre. Siempre la palabra de Dios es esperanzadora. Es lo que vimos nosotros en el Valle de los Huesos Secos. ¿Sí? No había nada, era inhóspito, había todo muerto. ¿Sí? Pero había una palabra de parte de Dios. Ahora esa palabra traía la vida. ¿Entiendes? Y eso no cambió y no va a cambiar. Hasta el fin de los siglos va a ser así. Dios, dame algo, una palabra de todo. Una palabra. Ahora depende de usted creer o no creer. ¿Entiende? Una palabra. ¿Qué necesita usted de Dios? Una palabra. Y si usted toma esa palabra, Dios obra mediante la fe. ¿Entiende? Dice ahí, Jehová habló a Moisés, dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Bueno, ahí es la lista de los nombres, no vamos a leer esa parte. Vamos a leer desde el verso 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o como son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Verso 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ayamat, Sesai y Talmai, hijo de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, estos eran los gigantes, ¿vio? Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Una mente cuando hay fe, hermanos, tiene una característica, una persona que tiene fe, cuando tiene una mente que está consolidada en la fe, es una persona que tiene confianza, ¿sí? No es dubitativa, no duda. Vamos, pero por las dudas, quizá, capaz, no duda de lo que Dios le manda a hacer.
¿Sí? Cuando Dios le dice a la derecha, va a la derecha sin dudar, sin temer. ¿Entiendes? Acá Josué era uno de los hombres que el Señor mandó también, ¿sí? Y él tenía una mente de fe, ¿vio? Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, dice, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. ¿Sí? Qué importante la concepción, hermanos, de lo que uno tiene de sí mismo. ¿Cómo se considera usted mismo? Esto es fundamental, para la vida cristiana. ¿Qué piensa usted de usted? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se veían ellos acá? A ver, lea. ¿Cómo se veían? Como langostas se veían. Imagínense que ellos fueron a ver la tierra y todo lo que vieron lo vieron de lejos, ¿vio? No es que tuvieron un contacto con la gente. Fueron como espías. Dice, éramos nosotros, y ahí la palabra dice, a nuestro parecer. El parecer de uno sale de nuestra mente. ¿Sí? Yo, mi parecer, puedo verme bien o puedo verme mal. ¿Cómo se ve usted? Por eso hay mujeres lindas que se ven feas. Hay mujeres flacas que se ven gordas. ¿Sí? El parecer de la mente. Por eso es importante lo que hay en la mente, ¿no? ¿Sí? Hay gente muy capaz pero se cree inútil. ¿Sí? Hay gente muy útil que se cree inservible. Todo pasa por la mente. ¿Entiende? Bueno, piense usted cómo se ve. Por lo general, las personas que tienen un mal concepto de sí mismo, ¿sí? Hay algunos que tienen un concepto desmedido, se cree que son más que, ¿sí? que los demás, ¿vio? ¿Sí? Eso se llama soberbia, ¿vio? O arrogancia, son personas arrogantes, ¿vio? ¿Sí? Por eso dice el libro de Romanos, mire, vamos a Romanos un ratito, después volvemos ahí, Romanos 12, verso 13. Vamos a leer del 2, porque tiene que ver. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. ¿Sí o no? Sino que piense de sí, ¿cómo tiene que pensar? ¿Con respecto a qué? A ver, ¿qué dice? A ver, siga leyendo. Entonces, ¿cómo tiene que pensar? Pero ¿cuál es el elemento para que yo pense con gordura? Con respecto a la medida de fe que Dios me dio. No a lo que yo pienso, considero, me dijeron mis papás, me dijo el profe, opinan mis hermanos, mis amigos, mis vecinos, la gente que me quiere, no de acuerdo a la opinión de los demás. Debo pensar de mí con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios me dio. ¿Entiendes? Entonces la mente y lo que yo piense de mí tiene que estar ligado a la fe también. Un ejemplo. Dios te llama para servir. Ahora, si yo no me considero que soy siervo de Dios, difícilmente llega a servir. ¿Entiendes? Porque Dios tiene un pensamiento y una mirada sobre mí, pero yo tengo otra. Ahí estaba Gedeón, dice que estaba Gedeón en una cueva, escondido en un lagar, sacudiendo el trigo en el lagar. Estaba escondido, ¿sí? Para poder comer un poquito de... hacer pan, algo. Con miedo, nadie que tiene miedo se va a esconder, ¿sí?
Ahora el ángel del Señor le aparece a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente, a uno que estaba escondido, ¿verdad? Una cosa es lo que Dios piensa y otra cosa es lo que él pensaba de sí mismo. ¿Se da cuenta qué importante es lo que yo pienso? Yo, si pienso mal, hay cosas que no voy a conquistar en mi vida espiritual. Hay cosas que no le voy a hacer nunca. Ahora el problema no es ni el diablo, ni la gente, ni Dios. Es lo que está en mi mente. ¿Sí? Mi mente es un gran impedimento, hermano, para llegar a cosas. Porque hay gente que puede desarrollar, no sé, cosas tecnológicas a un nivel que nosotros no haríamos ni una caja de cartón, no hacemos ni un robot con una caja de cartón, hermano. A mí el cerebro no me da para eso. ¿Sí? Y otros tienen una capacidad, hermano, para hacer cada cosa. Los japoneses, ¿sí? Estos celulares que tenemos nosotros son de juguete para ellos. Tienen una capacidad de desarrollar una tecnología. Es un país, hermano, que fue bombardeado y en 2 años levantaron una nación entera. Porque tienen una mentalidad, los orientales tienen una mentalidad, hermano, de disciplina, ¿sí? Y no se creen menos que nadie. ¿Entiendes? Ahí tenemos al señor este de Tesla, ¿cómo se llama? Elon Musk. ¿Sí? ¿Por qué hace lo que hace? No sé, el que hizo el Facebook, ¿por qué hizo lo que hizo? Era un muchachito cualquiera que estaba dentro de una pieza haciendo pavada ahí, ¿no? Hoy es un multimillonario. ¿Por qué hizo lo que hizo? Porque cree que tiene la capacidad para hacer algo. Lo primero que hace la persona para desarrollar algo es creer en sí mismo. Uno, para hacer el propósito de Dios, tiene que creer en sí mismo. Tiene que creer que puede. No porque yo tenga la facultad, ni porque tenga las cualidades, ni porque la gente me apruebe, ni porque la gente diga que yo puedo, sino porque Dios lo dijo. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que intercambiar lo que yo pienso de mí por lo que Dios piensa de mí. Ahí estaba Gedeón escondido. El Señor le dice: varón esforzado y valiente, ve, con esta tu fuerza vas a librar a Israel. ¿Sí? Dios lo convenció. ¿En dónde lo convence? En su manera de pensar. Entonces, si Dios te llamó, ¿por qué dudas? Porque tenés incertidumbre. En tu mente juega un papel importante. Usted tiene que afirmar lo que Dios dijo de usted. Afirme en su corazón. ¿Sí? Por eso dice la palabra acá: ninguno de los que está entre vosotros tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La palabra cordura también tiene que ver con la sobriedad, el equilibrio, ¿sí? Conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Mire, volvamos ahí a Números. 12 hombres fueron a reconocer la tierra. Estos 12 hombres eran 12 hombres no comunes, no cualquiera. Eran 12 príncipes, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pues eran los sucesores de cada jefe de la tribu, de cada tribu. En Israel había 12 tribus. Estos eran hijos de los que dirigían la tribu, ¿no? Entonces dice ahí el verso 31: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Para quién le dijo que eran más fuertes que ellos? Nadie, era lo que ellos pensaban. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Cuándo vieron ellos tragar gente? La tierra, nunca. Entonces, ¿dónde estaba eso? Lo que pensaban. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer. A ellos les parecía, ¿sí?, que ellos eran langostas delante de nosotros. A nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo sabían que ellos los otros lo consideraban a ellos como langostas? ¿Quién les dijo? Nadie. Ellos pensaron eso. ¿Entienden? Por eso la mente, hermanos, si uno no renueva la mente, hay muchas cosas que van a quedar inconclusas en nuestra vida. Entonces dice el capítulo 14: entonces toda la congregación, dice, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijeron toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Se querían morir. ¿Sí?
Porque una mente, hermano, mal barajada, una mente que está totalmente descoyuntada del Espíritu de Dios, siempre va a dar un mensaje negativo, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden? A uno le agarró una gripe, ¿vio? Che, me parece que se muere ¿vio? Ya lo fatal, ¿vio? ¿Sí? ¿Sí? Lo primero que se activa en la mente no es Dios, ¿vio? No es la palabra de Dios, es otra cosa. ¿Sí? Bueno, eso cuando la persona tiene una mente muy terrenal, ¿vio? Dice, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Ya estaban pensando que iban a quedar esclavos, ¿vio? ¿Vio cómo se veían? ¿En dónde se veían ellos? ¿Dónde proyectaban ellos lo que iban a vivir? En lo que estaban pensando. Ya veían que sus hijos van a estar esclavos, ¿sí? Porque Dios nos trajo acá. Ahora vamos a ser esclavos de vuelta. Dios los saca de la esclavitud para ser esclavos. Pues solamente, hermano, es la computadora del ser humano, ¿vio? Y acá parte todo, ¿sí? Tenemos corazón, ¿sí? Pero de nuestra mente parte todo, ¿vio? ¿Sí? De la mente parten las decisiones que usted toma, ¿sí? Si alguien se deja de congregar, ¿de dónde salió eso? De lo que piensa, ¿sí? ¿Cierto? Yo digo, la mente, hermano, hay que saber dominar la mente. Usted tiene que dominar su mente, ¿sí? Ahora, los pensamientos van a llegar, pero usted no tiene que permitir que entre. Dice el verso 4, decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿No? Ya se querían volver todo para atrás, ¿no? ¿Sí? Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, estos eran dos de los que habían ido, de los 12, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel. Imaginen, usted tiene que entender que esta congregación eran 2 millones de personas, ¿sí? No eran 4, ¿vio? Diciendo, la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Los otros dijeron que la tierra tragaba a los moradores, ¿vio? Ahora, ¿no fueron todos y vieron la misma cosa? ¿Y por qué uno decía una cosa y otro decía otra? ¿Se da cuenta que es importante lo que uno tiene en la cabeza, ¿vio? Los otros dijeron que la tierra se tragaba a los moradores. Estos dijeron que la tierra era buena. Dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, no temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Vio lo que pensaban unos y los otros se consideraban langosta y estos decían que lo iban a comer como pan. Mire, ahí está ¿sí? El pensamiento de cada uno. Unos se sentían chiquitos ante ese pueblo y los otros se creían grandes ante ese pueblo. ¿Sí? Porque uno para comer como pan tiene que ser algo chico para comérselo, ¿sí o no? Entonces ellos se consideraban que eran más fuertes, más grandes que ellos. Porque el pensamiento de Josué y de Caleb era un pensamiento de fe, ¿sí? Tenían una mente de fe, Entonces dicen, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y nosotros, pues con nosotros está Jehová, no le temáis. Entonces toda la multitud dijo, sí, vamos todos juntos, conquistemos la tierra. ¿No? ¿Qué dijeron? A ver, lea, a ver. Entonces toda la multitud habló a pelear. ¿Vio? Eso sigue pasando, ¿vio? Cuando uno piensa diferente a otro, ¿vio? ¿Sí? Uno se vuelve enemigo, ¿vio? Ahora, pero el pensamiento que tenían ellos era un pensamiento correcto. ¿Sí? Era un pensamiento de fe, ¿vio? ¿Sí? Bueno, ¿cómo son tus pensamientos en las circunstancias? En los problemas que enfrentás, tu vida cotidiana. ¿Tus pensamientos son de fe o tus pensamientos son de derrota? Dice ahí el verso 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión, todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Qué le irritó al Señor? La incredulidad.
¿En dónde estaba la incredulidad de ellos? En la mente. Bueno, cuando usted tiene una circunstancia adversa y usted no cree, comienza a dudar, como usted está irritando a Dios, porque parece que no lo tiene. Dios conoce nuestro pensamiento. Entonces dice así, verso 12. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré. A ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿En qué eran débiles este pueblo? En su manera de pensar. Pero Moisés respondió al Señor, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos los sacaste de este pueblo con tu poder. Y dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra de los cuales le había jurado, los mató en el desierto. Acá Moisés trata de hacer reflexionar al Señor, ¿yo? Entonces Moisés dice, ahora yo pues te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dos cosas, una la que dice el Señor y otra la que dice Moisés. Pero ahí llama la atención, ¿vio? ¿Sí? Dice que Dios se irritó porque ellos dudaron, la incredulidad. Ahora Moisés le llama a eso iniquidad, es un pecado, porque la incredulidad es un pecado. Ahora, ¿de dónde parte? De la mente. ¿Entiendes? Verso 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, mis señales, lo que he hecho en Egipto, en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra a la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me ha irritado la verá. Bueno, ¿verdad? Usted tiene que prestar atención a lo que le irrita a Dios, ¿vio? ¿Qué le irritó a Dios acá? Que ellos piensen de una manera distinta. Sus pensamientos no tuvo fe, no pensaron con fe. Solamente los dos, Josué y Caleb nada más. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu, decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. ¿Sí? Verso 36. Dice, los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, que al volver habían hecho murmurar contra él toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de la plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Los únicos que reconocieron la tierra y los únicos que entraron a esa tierra fueron los dos que pensaron distintos. El pensamiento de Josué y de Caleb fue un pensamiento espiritual. No fue un pensamiento emocional, no fue un pensamiento almático. No era la emoción del momento. No, era un pensamiento y una expectativa de fe en la palabra que Dios le había dado. Que Dios le iba a dar la tierra de Canaán, ¿sí? Y que esa tierra fluía leche y miel. Entonces, cuando viene una circunstancia adversa a nuestra vida, es importante lo que usted piense. ¿Sí? Recuerda que muchos de tus pensamientos pueden irritar a Dios. Vamos a terminar. Segunda de Samuel, capítulo 9. Por eso su mente, hermanos, tiene que ser renovada a través de la palabra, a través del Espíritu, y usted tiene que darle lugar al Señor para renovar su mente. Sabe que Caleb tenía 80 años cuando tomó la tierra por posesión. ¿Sí? 80 años. Y la palabra dice que él mismo dijo, ¿sí? Dame la tierra que Dios me dio cuando yo fui como espía a verla. Tengo la misma fuerza. Ahora, ¿eso de dónde partía? Eso está mental. Haga un hombre de 80 años hoy, le tenemos que entramos en silla de rueda, ¿verdad? Este hombre tenía 80 años y fue a pelear por la tierra que Dios le prometió. ¿Entiendes?
Ahora, ¿de dónde parte ese vigor, esa fuerza? Parte del espíritu. ¿Y de dónde parte esa mentalidad? Porque él tenía una mentalidad de conquista. ¿Sí? Porque Josué se la quiso dar la tierra, ¿vio? Le quiso dar otra tierra. Pero él no lo permitió. Dijo, no, dame la tierra que el Señor me dio. Porque a mis 80 años tengo la misma fuerza que cuando recibí la palabra. Entonces, ¿qué lo sostuvo esos 40 años? La palabra que le había dado. ¿Entiendes? Una persona que se sostiene en el propósito de Dios durante toda la vida es por la palabra que le da. Por eso usted algo tiene que abrazar en la palabra de Dios. ¿Entiendes? Los sueños de Dios, hermanos, se mueren en nosotros cuando nosotros soltamos la palabra que Dios nos dio. ¿Sí? Las promesas de Dios caen y no se cumplen cuando soltamos la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso dice la palabra, mejor es perro vivo que león muerto. Mientras hay vida hay esperanza. ¿Entiendes? Entonces tiene que tener una mente fuerte, no importa lo que atraviese. No importa la opinión de los demás. No importa la aprobación de los demás. Hay gente que busca aprobación por todos lados, ¿verdad? ¿Sí? Si a la gente le parece bien, bueno, entonces yo lo hago. Será porque está bien. ¿Sí? Si a la gente le gusta lo que hago, bueno, entonces me siento como que estoy aprobado para hacerlo. Ahora, ¿qué pasaría si hacer la voluntad de Dios todos te escupen? Todos te maldicen. Todos te ponen en contra. Todos te aborrecen. Jeremías tuvo uno de los ministerios más largos, los más difíciles como profeta, y no le creyó ni siquiera ni un perro, ¿no? Nadie le creyó. Pero no dejó de ser fiel hasta la muerte de profetizar lo que Dios le mandaba. ¿Cuántos seguidores tuvo Jeremías? Ninguno. Todos los profetas que había en Israel se le pusieron en contra, porque él profetizaba diferente a los demás. Lo ponían en la cárcel, lo ponían en la cisterna, lo ponían en el foso. ¿Sí? Pero no claudicaban sus pensamientos de lo que Dios le mandaba decir. Y la palabra que dio él como profecía, que Israel iba a ser cautiva durante 70 años, se cumplió. El único que sale en el exilio hacia Babilonia, libre, por parte del rey que los tenía en cautiverio, fue Jeremías. ¿Entiendes? La palabra de Dios, hermano, ¿sí?, no se cumple si esta mente no está fortalecida en él. ¿Sí? Cuando la palabra dice fortaleció en el Señor su fuerza, tiene que ver con esto, hermano. ¿Sí? Que tu mente tiene que estar fortalecida en los principios, en las promesas, en lo que Dios manda. No tiene que estar fortalecida tu mente. Porque cuando venga la prueba, lo único que te va a sostener es lo que vos pusiste como fundamento, como estructura. ¿Entiendes? Entonces ahí tu mente está sólida, consolidada, ¿o no? ¿Entiendes? Estos 12 hombres fueron, reconocieron la tierra, todos vieron lo mismo, porque todos vieron la misma cosa. Es como que usted siente ver 12 personas en una película, ¿vio? Y cada uno te da su opinión. Ahora, la opinión de esos 10 fue una opinión negativa, ¿vio? Dijo, la tierra es mala, la tierra traga a sus moradores, nosotros somos como langostas delante de ellos. Era una mentalidad pesimista, ¿vio? Eso es lo que hizo, desalentó toda la congregación. A todos los que lo oyeron le metieron el desánimo, ¿vio? ¿Entiendes? Querían volver para atrás. Pero estos dos que fueron Josué y Caleb tuvieron una mentalidad espiritual. ¿Sí? Y a eso se refiere el Señor. Nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mentalidad espiritual. ¿Sí? Hay gente que, como no renueva la mente, hermanos, ¿sí?, el diablo le zapatea la cabeza todos los días porque se lo permite. ¿Entiendes? Cuando tiene muchos pensamientos en su mente que le abruman su mente, ¿sí?, y que juegan dentro de su mente, y esos pensamientos son destructivos, son negativos, es porque usted le dio el permiso. El diablo no puede meterte un pensamiento sin que vos lo dejes pasar. No puede. No tiene ese poder para hacerlo. O si no, nos dominaría a todos. No estamos bajo el dominio de Satanás nosotros, porque tenemos el espíritu, ¿entiendes? Ahora el que está en el mundo, como tiene alma, se maneja por el alma, sí, está en merced de la tiniebla, ¿verdad? ¿Entiendes? Pero nosotros como cristianos tenemos que tener mentalidades fuertes, ¿sí? Pero la mentalidad fuerte tiene que estar basada en la palabra de Dios. Una mente de fe, ¿sí? Creer lo que Dios dijo. Lo tiene en 2 Samuel
Acá vamos a ver un muchacho, el concepto que él tiene de sí mismo, ¿no? Mire, por lo general las personas que tienen una mente frágil, así vulnerable, son personas que tienen la autoestima muy baja. Y las personas que tienen autoestima muy baja necesitan constantemente la aprobación de otros. Porque son personas inseguras, no están seguros de lo que hacen. ¿Entiendes? Entonces uno le tiene que estar diciendo, está bien o está mal, está bien, está mal, para que la persona se sienta segura en lo que hace. ¿Entiendes? No tiene una mirada crítica de sí mismo, si está haciendo las cosas bien o mal. ¿Entiendes? Depende de otros, la opinión de otros. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, hermano, desarrollar una mentalidad fuerte, ¿sí? Porque cuando usted establece una mentalidad fuerte, hermano, una mentalidad espiritual, lo primero que usted va a nivelar en su vida va a ser su autoestima. Usted va a estar seguro de quién es, de lo que usted es para Dios y lo que usted puede hacer. ¿Entiende? Y hay muchos que son endebles en ese aspecto, ¿sí? Se menoscaban hacia adentro, ¿sí? Y ese es el resultado que dan hacia afuera después. ¿Entiende? Pero el problema está acá. Cuando yo le digo en la mente, le digo, la mente habla de su alma, ¿no? De su alma. O su alma tiene que prosperar. Tiene que trabajar con su mente. El Espíritu Santo nos habla de nuestra conciencia. La palabra viene a nuestra mente constantemente. Usted tiene que darle lugar, ¿sí? Para ir fortaleciendo su mente. Una mente bien fortalecida en el Señor. ¿Entiende? Eso es lo que lo mantiene usted en las pruebas, en la lucha, una mentalidad fuerte. ¿Entiende? Pero para alcanzar el propósito de Dios, usted tiene que estar seguro de que usted quién es en Dios. ¿Entiende? Por eso Satanás siempre tratará, hermanos, de tocar tu identidad. ¿Entiende? Siempre va a tratar de tocar tu identidad. De que usted dude de usted mismo. ¿Entiende? Algunos dudan de su salvación. Otros dudan a ver si Dios les perdonó o no les perdonó. Bueno, eso me pasaba a mí cuando comencé el camino, ¿no? No entendía. Yo tenía una mente muy frágil, era muy vulnerable en mi manera de pensar. ¿Sí? Yo creía que era fuerte de mente, pero en realidad no lo era. ¿Entiendes? Porque a veces uno cree que es fuerte. No, tengo una mente fuerte. ¿Sí? Hasta que viene un viento y te sacude, ¿verdad? Pero yo no entendía la palabra, no comprendía, entonces era una persona vulnerable, ¿entiendes? Entonces, acá vamos a ver una historia, hermanos, de un hombre que tenía una posición y le correspondía un lugar, pero él pensaba otra cosa, ¿no? Lo tiene ahí, 2 de Samuel, capítulo 9, dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual le llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino, dice, Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo a David Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre, dice, en mi mesa. Bueno, para hacer la historia corta, ¿sí? Recuerden que Mefiboset era el nieto de Saúl. David tenía un pacto con Jonatán, y dice que se amaban mucho, y ellos hicieron un pacto de sangre, ¿no? A veces cuando los de la guerra hacían pactos, se cortaban los brazos y se unían así, ¿vio? Y se hacían un pacto, ¿no? Y ese pacto consistía que si cualquiera de los dos moría, uno se tenía que hacer cargo de la familia del otro. Ese era el pacto, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando muere en la guerra, porque acá muere Jonatán, muere con Saúl en la guerra contra Amalek, este joven, o este niño, era un niño que tenía 5 años, cuando de la mano de la criada se le cae de los brazos
en el momento de la guerra, y dice que queda lisiado de los pies, ¿sí? Queda paralítico, el chico. Acá cuando David toma ya la posesión de todas las tribus, ya habían pasado como 20 años más o menos, ¿entiendes? O sea que aproximadamente tendría entre 25 y 30 años Mefiboset. Ya no tuvo un hombre, ¿no? Ahora, por derecho legal, él era de sangre azul. Era un heredero al trono, ¿no? ¿Sí? Él era un príncipe, en realidad, ¿sí? Por herencia. Entonces David, hermanos, hace misericordia porque tenía el pacto con Jonatán, ¿sí? Y ese pacto que hace David con Jonatán, esa misericordia que él hace, representa y tipifica la misericordia que Dios tuvo con nosotros. ¿Entienden? ¿Sí? Póngase en ese contexto. Acá lo vamos a sacar a Mefiboset, lo vamos a poner nosotros. Y lo vamos a correr a David, lo vamos a poner a Dios. ¿Sí? Lo mismo que hace David con Mefiboset es lo que Dios hizo conmigo y hizo con usted. Lo mismo. ¿Sí? Dios hizo misericordia con nosotros. Entonces dice ahí el verso 6: vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. David se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David a Mefiboset, y él respondió: aquí tu siervo. Lo primero que David le dice: no tengas temor. Porque imagínense, Saúl persiguió a David durante todos sus días para quitarle la vida. ¿Y qué hubiera pensado Mefiboset? Imagínense que llega el rey. El rey no andaba solo, ¿no? Seguro andaba con sus escoltas, sus caballos. Que llega a la casa a buscarlo, este llega para matarme, ¿no? Si era el último que quedaba de la familia. Y era enemigo, ¿entiendes? Él tenía el poder para hacerlo, David, pero David era un hombre de palabra, ¿no? Entonces, como era un hombre de palabra, hizo misericordia. Es lo que Dios hizo con nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo primero que David le dice: no tengas temor, ¿sí? Como que no va a pasar nada, ¿sí? No va a pasar nada. Dice: porque yo la verdad, dice, haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, Mefiboset, dijo: ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo se veía él? Como un perro muerto. ¿Sí? Era lo que él consideraba de sí mismo, ¿no? Esa era la consideración que él tenía de sí mismo, que era un perro muerto. Ahora, él era un príncipe en realidad, pero se consideraba un perro. ¿Entiendes? Y acá en el contexto de la palabra perro, el perro no es el perro de hoy, ¿no? ¿Sí? Digamos que él era una rata, para decir así, una cosa así. Porque los perros de hoy, viste, sí, tienen peluquera, manicure, ¿sí? Pues los perros de hoy son, algunos de herencia cobran, ¿no? Sí, hubo unos cuantos millonarios que murieron y le dejaron la herencia al perro, ¿no? ¿Sí? Gente desgraciada, ¿no? ¿Sí? Entonces todas esas cosas, hermano. Pero antes los perros eran un animal inmundo que vivía en la calle. Los perros no eran un animal doméstico como hoy. En el tiempo de los reyes, los perros eran un animal inmundo. ¿Entienden? Hoy tienen un perro, uno lo presume, ¿veo? Según el perro que tenga, ¿no? Algunos tienen un perro sarnicha, otros tienen un Doberman, según el perro que tenga, ¿no? Sí. Un Cachetman. Sí. Si uno tiene un bulldog, se saca la foto, lo pone ahí, ¿no? Si no quiere mostrar al pobre perro, ¿no? Bueno, antes los perros andaban en la calle y no tenían dueños, ¿sí? Pues eran animales inmundos. Por eso la palabra dice: los perros no entrarán, ¿no? ¿Sí? Pero Dios compara a un pastor o a un obrero de la obra que roba o estafa o miente a la gente, lo compara con un perro, lo compara con un inmundo. Todo obrero, todo servidor que transgrede la palabra de Dios, ¿sí? Y miente con la palabra del Señor, Dios lo considera un perro. Por eso el Señor le dijo: guárdense de los perros, pero habla de los malos obreros, ¿entiendes? Porque son personas inmundas para Dios, ¿no? ¿Entiendes? Porque el perro animal era una inmundicia, ¿sí? Nadie tenía un perro en su casa. Entonces él se considera de esa forma, ¿no? De un animal inmundo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Dice: ¿quién soy yo? Dice, mire. Dice: ¿quién es tu siervo para que me mires? Dice, ¿sí? A un perro muerto como yo.
Bueno, muchos de nosotros, hermanos, cuando venimos al caminar del Señor, tenemos esa perspectiva de nuestra propia vida y nos consideramos muchas veces de esta forma. ¿Sí? Él se consideraba una persona que no valía nada, ¿no? ¿Sí? Que no servía para nada, como un inmundo, ¿no? ¿Entiendes? Dice que la palabra que él estaba en Lodebar. ¿Sabe que la palabra Lodebar significa un lugar inhóspito, que no hay fruto, desierto? ¿Sí? Y el nombre Mefiboset significa el que quita la vergüenza. ¿Sí? Es el significado de Mefiboset, el que quita la vergüenza. O sea, Dios le puso un nombre con un significado, ¿no? ¿Entiendes? Sabe que Mefiboset quitó la vergüenza de Saúl, su casa. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, muchas veces, ¿por qué Mefiboset tenía este pensamiento? ¿Sí? Por eso es importante como yo piense de mí. Sí, como dice la palabra, no desmedidamente, no creyéndome más que otro, ¿sí? Pero que piense con cordura, ¿ve? De acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado. Entonces, ¿usted cómo piensa? Hay algunos que piensan como Mefiboset, ¿no? ¿Sí? Siente que no son nada en la vida, ¿ve? Que no pueden alcanzar nada. Bueno, de acuerdo a como nosotros pensemos, hermano, va a ser el resultado de nuestra vida también. Entonces tiene que renovar su mente, tiene que trabajar con su corazón, ¿sí? Dice la palabra ahí, verso 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, ponele un collar y metelo en la cucha. Así le dijo, ¿no? ¿Qué le digo? Todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y él respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Micaía fue uno de los grandes profetas después también, ¿sí? Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Sí? Muchos de nosotros, hermanos, venimos al camino del Señor. ¿Sí? Yo cuando leo esta historia, siempre que la he leído, cuando hablo de Mefiboset, me acuerdo de mí, ¿no? Quizás no estaba lisiado de los pies, ¿no? Pero tenía lisiada el alma, ¿no? Porque algunos caminan, corren, ¿no? Pero tienen el alma lisiada, ¿no? ¿Sí? Y con el alma lisiada, hermanos, uno no puede avanzar, uno no puede caminar, no puede hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Muchas veces nosotros, hermanos, venimos con el formato que este mundo nos ha dado a nosotros, nos ha dado como información. También lo que hemos recibido en nuestra casa, en nuestro hogar, aún de nuestros propios padres muchas veces, o gente que no ha tenido que ayudar, o ser la autoridad en algún aspecto, ¿sí? Y a veces hemos recibido palabras y cosas que han marcado nuestra vida. ¿Sí? Entonces eso ha lisiado parte de nuestra vida, de nuestra alma, y ha marcado de tal manera, hermanos, que repercute aún hoy, ¿sí? En nuestro estilo de vida, ¿no? Si usted toda la vida le dijeron que era un inútil, yo le aseguro que eso va a repercutir, va a ser un inútil, ¿sí? Pero hay cosas, hermanos, que marcan la vida de la persona. Por eso yo le digo a usted, cuando hable sobre sus hijos, hable bien, ¿sí? Porque eso después se cobra cuando son más grandes. Ahí viene el burro. Claro, toda la vida dijo que era un burro. Tiene 80 años y no sabe sumar. Pero si vos le dijiste lo que era. ¿Entiendes? Las palabras afectan la mente, para bien o para mal. Dale, voy, servible. Claro, pero eso no sirve para nada, ¿no? Lo manda a hacer algo y le sale mal, y sí, tú te lo dices toda la vida que tiene inservible. A bien atalantado, igual que su padre, ya lo comparan siempre, ¿no? ¿Sí? Porque las palabras, hermanos, tienen poder. Yo a mi hija le digo, me dice, vos sos muy inteligente. Sí, soy muy inteligente.
y lo afirma, ¿yo? Entonces yo lo estoy afirmando algo en ella, ¿sí? En su sistema de creencia. Para cuando alguien le diga lo contrario, ella ya sabe que es inteligente. ¿Entiendes? Y no es un juego, No es por decir, sino es generar algo en la mente. ¿Entiendes? Vos sos muy linda. Yo estoy tocando su autoestima, si se lo digo. ¿Entiendes? Porque se va a encontrar gente en el mundo que le va a decir que es fea. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces es importante lo que usted le dice a sus hijos. Su hijo por ahí quiere hacer algo, no, vos sí podés. Bueno, pero no me sale, lo volví a intentar. Sí podés. Nosotros necesitamos gente, hermanos, que nos ayude, que nos empuje, nos impulse a lograr las cosas. ¿Entiendes? Quizás los padres de antes, bueno, cada uno da lo que tiene, ¿no? ¿Sí? Entonces usted como cristiano tiene que ayudar a sus hijos. Si su hijo es medio así que medio como que no entiende mucho, va al colegio y como que le cuesta, ¿sí? Bueno, algunos padres está con el garrote en la mano. 2 más 2, ¿vio? Y el otro te va a decir que de cualquier lado le sale el 2 más 2. Nosotros aprendíamos así. 4 por 4, pima. La mente se volvió una calculadora en un momento. Sí, ríase, pero imagínense aprender así. Que venga el Señor. A ver, ¿cuándo anda el versículo este? Y todo lo que no sabes te agarra patada, ¿ya? ¿Sabes cómo salimos, no? Lo digo así para que se ríe un poco, pero es más complicado. ¿Sí? Es complicado, ¿no? ¿Sí? Gracias a Dios que Dios nos dio un poquito nos iluminó un poquito el sentido común. ¿Sí? Dale, va, lo agarré los pelos ahí, parece la batidora para acá, para allá, yo barría el piso, y después sentado yo. Pasa la vida y no terminó ni la secundaria siquiera. Claro que sí. A los golpes no aprende nadie. Uno tiene que pedir paciencia para no marcar a sus hijos, ¿sí? Porque lo más probable es que si es así, sus hijos después sean igual que usted. ¿Sí? Repitan la misma historia. Todos tenemos que procurar, hermano. Ahora, a través de la iluminación del Espíritu Santo en nuestra mente, viene la capacidad y la sabiduría de poder hacer las cosas. ¿Sí? ¿Entiendes? Ahora puede ser que no la mente. ¿Sí? Porque Dios todo lo ve. Yo le digo con los hijos, ¿yo? ¿Sí? En ese aspecto. ¿Sí? Tengo una mente sabia. ¿Sí? Es la sabiduría que viene de arriba, ¿vio? ¿Sí? A ver cuánto es, y ya con la amenaza, ¿yo? Antes los padres eran todos mafiosos, ¿yo? Y si te equivocabas 2 o 3 veces, un garrotazo, ¿yo? Con cualquier cosa te llevan. Eso es traumático, ¿no? Marca. ¿Sí? Marca la vida, ¿no? ¿Sí? Ahora, si nosotros no nos hablamos de eso, vamos a dar lo mismo. Igual. ¿Sí? ¿Entiendes? Y eso va a afectar la mente de la persona. Entonces, cuando sea grande, ¿sí? No va a tener. Es como. ¿Sabe cómo hacen para. ¿Cómo le puedo decir? No es manipular, la palabra es, digamos, controlar, ¿sí? Vamos a decir. Un elefante. Se le pone una cadena con un grillo, ¿no? Durante mucho tiempo. Después llega un determinado tiempo de años, se le saca. Ahora el elefante, como se acostumbró tanto a la cadena y el coso, cuando no lo tiene, se comporta de la misma manera como si lo tuviera. Porque ya le afectó a la psiquis, al animal. Entonces, por más que usted le deje sin cadena, el animal le queda ahí, ¿no? Tiene tierra normal, no hace nada. ¿Sí? Usted no vio películas que ve el elefante y una cadenita así, ¿no? Y el elefante tiene la fuerza para romper esa cadena, con el peso que tiene, si pesan toneladas, ¿no? Ahora no pelea para sacarse, porque ya su mente ya está, ¿sí? Dominada, manipulada, ¿no? Pues solamente, hermano,
tiene un poder, ¿sí? Que es importante que nosotros recibimos, pero también es importante que nosotros le demos a los demás. Bueno, nosotros vamos a dar de acuerdo a lo que nosotros percibamos de nosotros mismos. Acá en Mefibosé se sentía un perro. Los otros se creían que era langosta, ¿vio? Solo los dos tenían un pensamiento correcto, una mente de fe. La palabra dice que tenemos la mente de Cristo, entonces pensemos como Cristo. ¿Sí? Cristo no era Superman, Él tenía un cuerpo, tenía un alma, tenía un espíritu y tenía el Espíritu Santo, igual que usted. ¿Qué diferencia hay entre Cristo y nosotros cuando Él fue hombre? Ninguna. No hubo ninguna. No era que tenía algo más de espiritual que es diferente a nosotros. Lo único que tenía Cristo, hermano, que Él tuvo siempre bajo el control total del gobierno del Espíritu Santo. Por eso Cristo sale al ministerio a los 30 años. Porque en la orden levítica, hermanos, un sacerdote tenía que tener 30 años para poder ministrar. Entonces a los 30 años se cumplía. Pero todo ese tiempo desde su niñez fue preparado mentalmente con la palabra. Por eso soportó la tentación en el desierto, con la palabra. Y tenía el control y el dominio del Espíritu Santo sobre sus emociones, sus sentimientos. En el único lugar que el Señor refleja y da un poquito de su humanidad fue en el huerto de Getsemaní. Y dice que Él lloraba y dice que sudaba gotas de sangre, porque sabía que venía la muerte. Y Él dijo: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Es la única parte de la palabra de Dios que muestra la humanidad de Cristo. Pero también dice que lloró, también dice que se cansó, también dice que tuvo hambre. O sea, bueno, pero era Cristo. Entonces, como era Cristo, como que Él era otra cosa que distinto. No. Lo mismo. Tiene el mismo espíritu, tiene un alma, tiene un cuerpo y un espíritu regenerado. Es lo mismo. Pero Él forjó una mentalidad, hermanos, ¿sí?, para cumplir el plan de Dios. O sea, María y José hicieron un buen trabajo con Él. ¿Entiendes? Y Él fue guiado por el Espíritu Santo. Todo su ministerio. ¿Sí? Mire que a Él le batallaron con todo, ¿Sí? Primero el diablo lo hace dudar de su identidad. Bueno, le ataca su mente. La gente le decía que vos sos el hijo del carpintero, le despreciaba, ¿no? Le bajó el precio. Y dice: no, este no es el hijo de Dios, este es el hijo del carpintero. Él es el hijo del carpintero, el hijo de José. El hijo de esa María. En otras palabras dice que le dijeron hijo de prostituta, le dijeron. Trataron de afectar su mente, ¿no? No se dejó mover nunca, ¿no? Porque una mente bien consolidada, la persona que está bien segura de lo que es el propósito de Dios, lo que la persona es en Dios, él sabía que era el Hijo de Dios. No tenía duda que era el Hijo de Dios. Y él sabía para qué estaba en la tierra. Y sabía cuál era su camino y cómo iba a terminar. Y sabía lo que iba a hacer. No era vulnerable en su mente, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo pudo lograr? Puso a trabajar su mente. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué hay muchos cristianos vulnerables? Que un día están arriba, otro día están abajo. Un día piensan una cosa, otro día. Un día quieren ir con Dios a la gloria, otro día quieren abandonar a Dios. Un día quieren ganar el mundo y el otro día se quieren ir al infierno. Son tan variables, tan cambiables. De acuerdo a las circunstancias que va pasando, hoy la tierra nos traga, mañana los comemos como pan. ¿Son de acá o son de allá? ¿De dónde son? Es porque nos han desarrollado una mente espiritual. ¿Sí? Y eso lo hace uno todos los días. Todos los días. ¿Sí? Usted toma la palabra, la pone en su mente, trabaja en su mente la palabra. Ahora las circunstancias la van a poner a prueba. ¿Sí? ¿Por qué se le dice? A mí me parece que Dios no me ama a mí. Dios no me ama. Como Dios demostró su amor en la cruz del Calvario. Y hay cristianos que todavía dudan del amor de Dios. ¿Entiendes? Yo que sé, en mis primeros años cristianos, yo creía que Dios no me podía perdonar. ¿Entiendes? Entonces cuando oía la historia de Mefibosé, me sentía yo Mefibosé, ¿no? Quizás no estaba lisiado las piernas, pero sí mi alma estaba rota, ¿veo?
¿Entiendes? Había muchas cosas que tenía que sanar, que tenía que afirmar, Dios tenía que curar. Y a través de la palabra, solo con la palabra, pude afirmar mi identidad. Yo en la palabra de Dios me encontré, afirmé mi identidad. Y dije, yo soy esto. Esto soy yo. Y para esto nací y esto es lo que voy a hacer. Y haciendo esto me voy a morir. Entonces pueden venir muchos pensamientos, pueden venir muchos ataques y puedo escuchar la opinión de muchas personas. Me importa un bledo. No me importa. Porque ya sé quién soy. Y ya sé para qué estoy. Y ya sé cuál es mi final. ¿Me entiendes? No tengo duda de lo que voy a vivir en esta tierra. ¿Me entiendes? Estoy para esto. Yo sé que voy a morir predicando. Y Dios me llamó para esto. Pero estoy plenamente convencido, ¿no?, que soy capaz de dar mi vida por esto, lo que hago. ¿Entiendes? Antes tenía muchas dudas, pero afirmé mi identidad. ¿Sí? Aunque otros piensen lo contrario. ¿Sí? Entonces, hermano, cuando uno está afirmado en la voluntad de Dios y está seguro, nadie te va a mover. ¿Entiendes? Antes era como Mefiboset, pero ahora ya no. Ahora tengo una mente desarrollada, afirmada, y quiero ser como Josué y como Caleb. Es como Caleb le dijo a Josué: Josué, ¿qué haces ahí? Le dijo, hay mucha tierra por conquistar. Todavía hay muchas cosas por hacer, hermano. Entonces necesitamos gente con una mentalidad fuerte. ¿Entiendes? Esa es una persona con un yelmo puesto. ¿Sí? Un pensamiento de fe. Póngase de pie, vamos a orar.